Muchas veces nos sentimos detenidos cuando queremos hacer un cambio en nuestra vida. Esperamos la respuesta y los consejos de quienes nos rodean e increíblemente aceptamos consejos de personas que realmente no saben mucho de nuestros sinceros deseos de cambiar, de elegir una profesión, ni siquiera saben realmente cómo se maneja una relación de pareja. Pero confiamos en los consejos, confiamos en sus palabras, porque realmente lo que más tememos es el miedo al juicio y tememos mucho, mucho los cambios en nuestra vida. Sin miedo al juicio es el podcast del día de hoy. Y estamos en mi programa Sanarás cuando deseas hacerlo, que se transmite cada viernes a través de Radio Mantra FM 91.9 desde Argentina al mundo. Uno de nuestros más fuertes enemigos son nuestros pensamientos. No es lo que piensa el vecino, ni la madre, ni el padre, ni la expareja. Es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. No es el juicio del otro el que nos destruye, sino nuestro propio juicio. En el día tenemos más de 2.500 pensamientos. Tratamos de tener pensamientos positivos, tratamos de tener afirmaciones positivas, pero lo cierto es que el pensamiento es como un disco que se prende durante el día y comienza a transmitir programaciones que hemos recibido de nuestra infancia. Comienza a repetir de manera continua pensamientos del día anterior, del día mm, en que nacimos, el día de nuestra gestación, porque todo lo que nosotros hemos vivido, todos los pensamientos que hemos tenido, se forman como programa en nuestra vida. Y así cuando queremos hacer un cambio, cuando queremos tomar una decisión, estos pensamientos se activan. Por eso se habla mucho de una reprogramación y yo te voy a explicar la forma en que debemos comenzar a reprogramar un pensamiento, una afirmación para poder cambiar nuestro presente. Mi nombre es Sui Mei Chung, soy escritora de la trilogía Tus ancestros quieren que sanes, fundadora de la Escuela Transgeneracional Evolutivo y creadora de la terapia transgeneracional. En nuestra escuela encontrarás distintos cursos, todos enfocados en el crecimiento y desarrollo personal, pero principalmente todos tienen la base del estudio de nuestro árbol genealógico. Sin miedo al juicio, hay muchas parejas, principalmente en el pasado, no, tanto lo vemos hoy, que se mantenían unidos a una relación violenta, a una relación tóxica, a una relación abusiva porque tenía mucho miedo al juicio, mucho miedo a pecar. Recordemos que la religión jugaba un rol muy importante en la sociedad, en la familia. En la actualidad aún existen familias que están muy ligadas a las creencias religiosas, pero eso no es el problema. Ese problema no es estar ligado a una religión, sino que obedecer patrones que en la actualidad no nos benefician. Cuando hablamos de reprogramar una información, ¿por qué se activa el miedo al juicio? Tenemos mucho miedo de lo que se hable de nosotros en términos familiares. Hay un dicho muy común que recuerdo que mi madre lo decía, ¿qué va a decir la gente? Y conversándolo con alumnas de nuestro diplomado o en talleres que yo he realizado, finalmente era una frase muy común. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente si tú te separas? ¿Qué va a decir la gente porque deja de estudiar periodismo? ¿Qué va a decir la gente que ahora que está separada está saliendo con alguien? ¿Qué va a decir la gente ahora que se dan cuenta que repetiste una asignatura? ¿Qué va a decir la gente porque sales vestida así? Pero la gente principalmente es nuestra familia y son nuestros cercanos. Porque poco importa lo que opine gente que no nos conocen y ese es el problema.
Nos importa mucho lo que piensen nuestro círculo cercano, pero lo cierto es que es una falsa creencia. Cuando uno tiene una relación de pareja, siempre van a haber conflictos, siempre van a haber desavenencias. Y aquí una relación madura es mantener entre la pareja, lo que sucede, estamos hablando de desavenencia de comunes, no estamos hablando de que alguien oculte, por ejemplo, una violencia física, una violencia verbal, por supuesto, ahí yo digo hay que pedir ayuda, hay que conversarlo, pero discusiones cotidianas, y si yo estoy constantemente contando esto a mi círculo cercano, en primer lugar, si este círculo cercano es mío, estoy contándole a mis hermanas, a mis padres, a mis amigas, por supuesto que este círculo cercano va a tener la tendencia a apoyarme a mí y a ver a mi pareja como el malo, como el negativo, como el que destruye la relación. Muchas veces cuando contamos algo, lo contamos desde una herida, lo contamos desde una mirada de ofensa, desde una mirada de sentirnos abandonados y la otra persona queda como el malo, el que destruye, el violento y muchas veces no es así. Luego la pareja se coloca en la buena, el conflicto desaparece, pero las personas quedan con esa mirada hacia nosotros. ¿Cómo yo puedo estar con esta persona que me hizo esto? Estamos hablando de un concepto que no sea cierto, ¿cierto? De que discusiones cotidianas que cualquier pareja puede tener. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo digo sin miedo al juicio? Cuando somos adultos tenemos que aprender a tomar la responsabilidad de nuestra vida. Tenemos que aprender a tomar nuestras propias elecciones, porque nuestro entorno nos va a dar consejos, por supuesto, con mucho amor, pero van a ser relacionados a sus heridas, van a ser relacionados a sus creencias y no necesariamente a mi bienestar. Muchas veces las personas que nos aman en nuestra familia, nuestros padres, nuestras hermanas, creen saber lo que es mejor para nosotros. Entonces, y nosotros como padres, por supuesto, yo tengo tres hijos y uno dice al hijo, mira, esto deberías hacer porque yo sé que te va a ir bien o te vas a ahorrar un camino de tristeza, te vas a ahorrar un camino de sufrimiento, anda por este camino que es más corto. Pero ese consejo me sirve solamente a mí porque yo con mis heridas, con mi nivel de conciencia, voy a tomar esas elecciones. Pero mi hijo tiene otras creencias, muy probablemente otros valores, por supuesto cercanos a los que yo tengo, pero cada uno debe transitar su propio camino. Cada uno tiene que tener sus propias experiencias de vida que los van a llevar a crecer, a madurar, a tener este verdadero aprendizaje que nos hace crecer desde un interior muy, muy profundo. Tenemos miedo de cambiar de carrera. Muchas veces elegimos una carrera porque en mi familia habían doctores y yo estudio medicina, en mi familia habían profesores y yo también soy maestra, en mi familia hay más veterinarios y yo estudio lo mismo, pero por lo general siempre tenemos la tendencia a no desapegarnos del árbol o tenemos la tendencia a cumplir sueños frustrados. Yo soy veterinaria porque a mi madre le hubiese gustado ser veterinaria. Yo estudio periodismo porque mi padre tuvo que dejar la carrera de periodismo porque yo nací. Entonces, en la vida, cuando no tenemos el estudio de nuestro árbol genealógico con claridad, muchas de nuestras elecciones están basadas por lealtad, por miedo, por medio del juicio. Pero, ¿qué es lo que significa el estudio de nuestro árbol genealógico? Significa comprender cuáles han sido las heridas de mi árbol. Significa comprender cuál ha sido la tendencia religiosa, económica, cuáles son las creencias, pero no necesariamente yo estoy obligada, porque son mis padres o son mis abuelos, a vivir exactamente igual como ellos. Y aquí es donde se produce muchas veces miedo, aquí es donde muchas veces se produce como una especie de culpa. ¿Cómo yo me voy a permitir ir a vivir a otra ciudad, tener éxito laboral si toda mi familia es de esta región?
si nadie de mi familia ha sido exitoso. Pero lo cierto es que nosotros no tenemos miedo al fracaso. Nosotros no tenemos miedo a que nos vaya mal. Inconscientemente, el miedo más grande es a triunfar. Nos da mucho miedo pensar qué vamos a hacer con tanto dinero. Nos da mucho miedo pensar qué vamos a hacer si nos va bien. No estamos acostumbrados a que las cosas fluyan, no estamos acostumbrados a tener dinero y que nos sobre. Estamos acostumbrados a sacrificio, estamos acostumbrados a las pérdidas, lamentablemente. Ahora, ¿hay personas que tienen otra realidad? Por supuesto que sí, y estoy hablando de manera general. Pero de manera general, aún las personas que han tenido menos dificultades en la vida siempre tienen miedo a los cambios. Cuando somos niños o somos adolescentes, siempre buscamos la aprobación de quienes nos han criado. Y muchas veces hemos tenido padres ausentes simbólicamente porque han tenido que trabajar mucho o porque han tenido que viajar o porque tenemos una madre que ha trabajado mucho o un padre o una madre que han tenido siempre una vida triste y depresiva y hemos buscado incansablemente su mirada, su apoyo, sus palabras. Estas carencias son tan impactantes que muchas veces llevamos no solamente la adolescencia, la etapa adulta, sino que la etapa adulta mayor buscando la aprobación de papá y mamá. Buscamos tener la bendición para poder separarnos, la bendición de querer unir nuestra vida a alguien que pertenece a otra religión o que pertenece a otro nivel económico. Es increíble cuando comenzamos a estudiar y nos damos cuenta de todas estas falencias y estas carencias que nos afectan tanto. Por eso es tan importante estudiar el árbol genealógico para poder liberarnos de estas cadenas y lealtades invisibles. Muchas personas cuando realizan la terapia, porque yo realizo la terapia transgeneracional evolutiva, que es un estudio del árbol genealógico, pero es un estudio moderno. Yo no necesito hacer un árbol como se acostumbraba a hacer, ¿cierto? En la primera línea, los padres, los hijos, los abuelos. Esto es un genociosigrama, ¿ya? Que donde se dibuja la familia, pero en el fondo, la familia, el clan familiar está constituido por vivencias del clan. El árbol está constituido por los valores del clan, por las creencias de nuestro clan y por supuesto los patrones que se van repitiendo. Los patrones son, por ejemplo, que si mi madre no fue feliz, mi abuelita tampoco, yo tampoco soy feliz. Mi bisabuela fue abandonada por su marido, mi mamá por mi padre y yo por mi marido. Estos son patrones, pero no se trata de que en tu familia existe un patrón y tú estás obligado de manera inconsciente a repetirlo. Cada vez somos más conscientes de nuestra historia familiar. Hoy día existen muchos libros, existen podcasts, existen radios como Radio Mantra FM 91.9 que está constantemente, día a día, entregando información del despertar de conciencia. Hoy día nos damos cuenta de lo que es violento, hoy día nos damos cuenta que nos amamos poco, hoy día nos damos cuenta que tenemos problemas de autoestima, de amor propio, hoy día nos damos cuenta que tenemos una gran desvalorización. Pero nuestros ancestros y nuestros padres vivieron una vida de desvalorización, de sufrimiento, de miedo, de guerras, de exilios, de autoexilios, donde sí la vida fue mucho más difícil por no tener estos apoyos. Hoy día la vida igual es difícil, pero podemos hacerla fácil. Hoy día podemos tomar elecciones. Cuando alguien dice, si tomo esta elección, mi mamá se va a enojar conmigo, pero esta persona tiene 35 años y yo le digo, si tu madre se enoja porque tú dejas de estudiar o trabajar en lo que trabajas para comenzar a estudiar, es la elección de la madre. Tú hoy día no le estás pidiendo dinero a tu madre para que te pague un nuevo estudio. Tú hoy día no tienes que pedirle nada a mamá, este cambio es tuyo, la decisión es tuya, la vida es tuya. Pero yo voy mucho más allá. ¿Por qué tenemos que informar todo lo que hacemos? ¿Por qué tienes que decirle a tu mamá que terminaste tu relación de pareja? Y después le vas a decir que volviste, 2 semanas después. Eso crea conflicto. Eso crea un vínculo de dependencia con tu círculo cercano y no lo tienes que tener.
Aprende a vivir tu vida de manera independiente. Aprende a tomar tus decisiones. Aprende de tus errores. Nada es un fracaso. Un error es un aprendizaje. Un ex es una experiencia, pero tienes que vivirlo tú. Hay muchas relaciones que terminan, comienzan y la familia dice, yo no quiero más saber, pero es que no tiene que contar. O también estás saliendo con alguien y te encanta y dice, tengo miedo de que a mis padres no les guste. Y esta persona tiene más de 30 años, 25, pero ¿por qué tiene que tener miedo? ¿Por qué crees que no le puede gustar? Hazte esa pregunta, pero no estás obligado a pedir permiso para vivir tu vida. Si te gustaría formarte como terapeuta transgeneracional en nuestra escuela, si te gustaría integrar el estudio del árbol genealógico en tus terapias, seguramente tú eres terapeuta floral, puedes que seas psicólogo, puedes que seas psiquiatra. También tenemos psiquiatras que se han formado en el estudio de nuestro árbol genealógico, porque lo que nosotros enseñamos en nuestra escuela son las bases del árbol genealógico. Aprendemos cuáles son las reglas que se repiten. Vamos a identificar programas. Tú vas a identificar qué programas tú has estado repitiendo. Vas a poder identificar las creencias de tu árbol, porque muchas personas dicen, yo no sé por qué no tengo dinero si mis creencias son siempre positivas. Yo siempre digo, vivo en abundante, soy abundante, pero miramos a tu madre, miramos tu cuenta de banco, no tienes dinero, tu madre rechaza el dinero y finalmente las creencias de tu árbol te condenan hasta que decides cambiarlas. ¿Cómo las cambio? Si son creencias en relación a la pareja, pregúntale a tu madre qué piensa de las parejas, qué piensa del amor y te vas a dar cuenta por qué estás sola. Si no tienes una relación de pareja bonita, mira la relación de tus padres y lo vas a comprender. Muchos de nuestros padres siguen juntos porque era la tradición, porque ya llevan más de 40, 50 años y bueno, dicen esta edad vamos a estar juntos, pero no tiene que ser tu elección de vida. Nosotros estamos llamados a superar a nuestros padres positivamente y es un orden divino. Hay personas que me dicen, yo no quiero ser mejor que mi padre, pero es que ¿saben qué? Yo tengo hijos y quiero que sean mejor que yo, por supuesto, y quiero que sean mejores que sus padres. Quiero que tengan más libertad de pensamiento, quiero que vivan un amor más lindo de lo que yo tengo, quiero que tengan más dinero, que les sea más fácil, por supuesto. Por eso mi primer libro se llama Tus ancestros quieren que sanes, porque lo normal es superar a nuestros ancestros con amor, con respeto y sin juicio. Nosotros no podemos estar viviendo con miedo al juicio, pero nosotros tampoco podemos vivir enjuiciando a la gente. Eso es un mal hábito y tenemos que tomar conciencia que a veces miramos a alguien que sube una historia en Instagram y el juicio es, y esta persona no trabaja. ¿Y cómo lo hace para tener tantas vacaciones? ¿Es que acaso no sufre? Y mientras vamos teniendo estos juicios, vamos también teniendo envidia, vamos acumulando emociones que no son sanas, vamos acumulando emociones que son de una baja vibración y eso también es un trabajo personal. Todos en algún momento hemos tenido envidia porque hemos desconocido nuestro poder para poder lograr las cosas. Muchas veces hemos tenido envidia porque sentimos una gran desvalorización, porque nuestras creencias nos hacen pensar de que no existen hombres o mujeres en la vida, porque nuestras creencias nos hacen pensar de que una vez que nos separamos no tenemos la oportunidad de reinventarnos. Entonces miramos con tristeza y muchas veces con envidia. Y cuando tenemos envidia en nuestro corazón, no abrimos la puerta al amor. Cuando vemos a alguien que lo está pasando bien y sientes esa emoción, así aunque la sientas a ti, me alegro. Lo mereces y yo también lo merezco. Pero comienza también a decirlo así y después te vas a dar cuenta cuando comienzas a trabajar tu autoestima que te alegra que a las personas les vaya bien. Te alegra que hagan nuevos cursos, te alegra que viajen, pero eso es un proceso. Y eso es un proceso de crecimiento personal. Es un proceso que involucra tiempo, es un proceso que involucra desapego, es un proceso que involucra mucho amor. Cuando digo sin miedo al juicio, yo hablo en todos los aspectos. Por mucho tiempo
se, la etiqueta de la persona mayor que no podía tener pelo largo, que no ponía ponerse bikini, que si estaba separada no tenía que buscar otro hombre, es la vida que le tocó, que si ya tienes más de 30 40 años no tienes que usar minifalda, sí me dio el juicio. Si no comienzas a vivir tu vida ahora, entonces ¿cuándo? Si no aprovechas la belleza que tienes ahora, ¿cuándo? Yo siento que cada etapa nosotros tenemos una belleza especial. Pero la juventud no es eterna. Sí, la juventud podemos tener un espíritu joven, sí podemos tener pensamientos de juventud, pero el hecho de sentirte joven físicamente no es para toda la vida. Entonces, aprovecha esta juventud para hacer deporte, para viajar todo lo que puedas, para enamorarte, para besar, para abrazar, para lucir tu cuerpo con amor. ¿Por qué? Siempre van a hablar de ti, bien o mal, siempre. Si tienes que ir, te invitan a algún lugar, ¿qué me pongo? Vístete de gala, vístete de gala, con tu mejor traje, con tu mejor maquillaje, con lo que tengas. Y alguien me dijo, pero es que ¿sabes qué? Van a hablar de mí y se van a burlar. Van a decir, mira, la Claudita vino demasiado arreglada para esta fiesta, pero es un buen piropo. Yo prefiero que digan que fui muy arreglada a una invitación a que digan, mira qué mal vestida viene. Siempre van a hablar de ti, pero que no te importe. Y no hables de otros. Si vas a comenzar a hablar de otros, porque di una palabra buena, da un consejo, da un piropo. Aprendamos a vivir en una comunidad sana, en una comunidad de amor. Pero ese amor y ese cambio comienza en ti, sin miedo al juicio. Vístete como quieras, piensa como quieras, siempre y cuando no estés pasando a llevar a las personas que están a tu lado. Pero si alguien se enoja porque te viste de una manera, porque quieres estudiar algo, que quieres separarte o quieres casarte, eso sí, no es su problema. Es el problema de las personas que deciden estar molestas por tu cambio. Espero que este programa te haya gustado. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.